Bienvenidos a todos a esta segunda sesión del quinto Congreso Iberoamericano de Teatro. Mi nombre es Yurani Giraldo y seré su asistente el día de hoy. Este año, el tema central son las artes escénicas, poéticas y políticas para la paz. El día de hoy nuestra mesa se llama Cárceles, Locura y Suicidio. Tenemos desde Perú a Rafael Bautista Arenas, desde Perú Ernesto Walter Llanos, desde México a Fanny Margot y Laura Tudela, y desde Costa Rica a Brian Vindas Villarreal. Muy amablemente le solicitamos a los invitados estar atentos a las indicaciones del cumplimiento del tiempo para poder llevar a cabo la totalidad de los contenidos de la mesa. Al final vamos a abrir un espacio, si disponemos de tiempo, para preguntas o opiniones que tengan. Damos inicio al último día del Congreso y vamos a iniciar desde México con Fanny Margot Tudela y Laura Tudela con su ponencia de la agencia a la protesta, performance en la defensa por los presos inocentes en México. Adelante. Muchas gracias. Voy a compartir pantalla. Primero que nada, muchísimas gracias por la invitación y por el espacio. Estamos muy contentas de estar en este quinto Congreso Iberoamericano de Teatro. Em, ¿Me pueden decir si ya se ve la pantalla? Eh, sí, solo está Ok, cargando como porque... la información, Ah, pero ok. Sí, porque también acá está congelado, entonces sí, quiero... ya. Listo, Margot, ya Ok, te podemos ver. Adelante. perfecto. Em, bueno, ¿por qué tenemos este título, no? ¿De dónde salió y de dónde salió como esta idea? Em, yo soy socióloga y mi hermana es teatróloga. Y quisimos hacer un proyecto, una investigación mezclando la sociología y la teatrología, ¿no? Estos dos puntos que a lo mejor podrían verse como un poco separados, pero que dialogando nos damos cuenta que no son tan diferentes, ¿no? Empezamos nosotros esta investigación partiendo de varios puntos. Uno, de la agencia, tomada de Norman Locke y de las teorías centradas en el actor. Y nosotros entendemos, o nosotros vamos a hablar de agencia como esta capacidad de todo ser humano que va a reaccionar y a construir estrategias para cambiar su realidad que es interrumpida por algo externo, ¿no? Por el Estado, por otra persona, por situaciones, y que, bueno, cualquier ser humano, no importa en qué situación de vulnerabilidad esté, va a tener esta capacidad de observar su realidad y de que a partir de eso va a empezar a construir estrategias con lo que tenga a la mano. También vamos a tomar en cuenta el concepto de teatro de los muertos, o bueno, más bien dicho, el teatro de los muertos, que es esta situación en donde cada espectador, cada público va a proyectar aquello que lo involucra personalmente, que lo compromete, que lo desvela y que, bueno, va a ser como este ir y venir, ¿no? De las propias ausencias y deseos, y que va a hacer unas representaciones del pasado. También tomamos en cuenta el artivismo, que es esta combinación entre arte y activismo para reivindicar y para resistir, que fundamentalmente sus intervenciones tienen un mensaje sociopolítico y el objetivo es enfocarse en el cambio. Y el arte activista, que es un posicionamiento crítico en donde se va a interaccionar con el compromiso, ya sea de artistas, colectivos, obras, proyectos, con un fin político. Em, y bueno, el performance, tomando en cuenta a Goffman, como esta actividad de un participante hacia otro, hacia
bueno, hacia un colectivo, hacia una persona, con el objetivo de influir y de compartir mensajes, gestos, posturas, ademanes. Y nuestro objetivo es englobar todo esto para hablar de las performances que hay en México para defender a los presos inocentes. Y bueno, mientras que para algunos las palabras cárcel no significa más que un castigo merecido o algo que las personas lo deben de tener, al cometer algo fuera de la ley. Para otras personas también esto y significa dolor, injusticia, significa esta negación de ser escuchados, como es el caso de las personas injustamente presas y de sus familias. Esto en México, y que al encontrar esta vida interrumpida por una detención arbitraria, por un juicio sin pruebas, por un expediente inventado, empiezan a verse la necesidad de alzar su voz y exigir que sus derechos sean restablecidos y que su vida también sea restablecida, ¿no? Eh, Rápido unas cifras. La Comisión Nacional de Derechos Humanos de México estima que hay un total de 44% de las personas sentenciadas que se consideran como inocentes. Y del 2013 al 2023, es decir, en 10 años, ha habido 39.235 personas privadas de su libertad que lograron que se reconociera su inocencia, pero que al final nunca se les como subsanó esto y nunca, ni siquiera se les pidió una disculpa por ser encarcelados ilegalmente. Y bueno, el 80% de la población privada de la libertad en México se encuentra sin sentencia hasta este momento. Y bueno, ¿de dónde empezamos, no? Eh, para Foucault, eh, la cárcel o la prisión fue este cambio que hubo hace muchísimos años entre el suplicio y la prisión, ¿no? ¿Qué era el suplicio? Era una tortura o era un castigo que se le daba a una persona que se encontraba culpable y que pues simplemente se le desgarraba por 4 caballos y el objeto era como que las demás personas tuvieran miedo y ya no delinquieran. Y bueno, comenzando por eso, hablamos de que el primer paso para que se disfruten los derechos humanos y de que sean inalienables se tiene que reconocer el tener derechos. Y paso la palabra a Laura. Hola, buenos días. Buenos días. Bueno, ahora respecto a cómo esta agencia de parte de los familiares que están injustamente presos se convierte en un acto de performance y por lo tanto en un acto de protesta. Siguiente, por favor. Nosotras comenzamos a darnos cuenta que diversos colectivos, en particular o el colectivo Haz Valer Mi Libertad del Estado de México y de una serie televisiva de la que hablaremos posteriormente, comenzaron a realizar protestas para exigir la libertad de sus familiares inocentes, realizando performance, es decir, de un lado vemos una fotografía real de la policía mexicana que está realizando pues estas como posiciones que colectivamente se han apreciado como normales para el trato de las personas privadas de su libertad. Pero las familias están evidenciando pues que esto en realidad es un acto de tortura, ¿no? Entonces ellos realizan por varios periodos actos que representan el actuar de las autoridades, ¿no? Con el fin de llevar esto a la esfera pública, a que sea visto todo esto que sucede en lo oculto, ¿no? Siguiente, por favor. Aquí tenemos otro acto de tortura. De un lado tenemos una captura de pantalla de un video que se viralizó
de presos que están siendo torturados, donde se les desnuda y se les obliga a hacer la limpieza de ciertos lugares, pueden ser baños o habitaciones, mientras están siendo torturados y golpeados con mangueras de agua de mucha presión. Los familiares realizan igualmente este acto, o sea, viven también el acto de tortura, simplemente ejercido no por el Estado, sino por ellos mismos con la finalidad de evidenciar el actuar de las autoridades. Siguiente, por favor. Ampliamente ha sido pues denunciado el hecho de que sigue existiendo la tortura, el suplicio del que habla Foucault, simplemente ya no en la esfera pública, sino en lo privado de las cárceles. Entonces, tanto hay irregularidades como en los traslados, como dentro de los centros penitenciarios, así como pues en el día a día de estas personas al estar expuestas a esta idea de que se pierden los derechos al estar privados de su libertad, ¿no? Entonces, volvemos a estos conceptos que mencionábamos anteriormente de el primer acto que debemos defender es el derecho a tener derechos. Siguiente, por favor. Nuevamente aquí pues tenemos tanto colectivos del Estado de México como Amnistía Internacional, por ejemplo, que han tratado de evidenciar cómo estos actos, independientemente de a quién son ejercidos, siguen siendo actos de tortura, actos que están por encima de la ley del Estado y las leyes internacionales. Y asimismo, pues obliga a los familiares a sacarlo de un mundo privado, a hacer un acto performático, un acto en la esfera pública que evidencie estas acciones. Siguiente. Uno de estos actos pues, más contundentes son las rapadas, se llaman rapadas masivas. Los familiares dejan crecer pues su cabello por lo menos por un año, a veces hasta más, y el familiar vestido de juez es quien les quita el cabello, como sucede pues al llegar a las cárceles, a las prisiones. Entonces ellos, los familiares, muchas veces las mujeres, son quienes realizan estos actos frente a se- frente a la Suprema Corte de Justicia Federal para evidenciar pues que sus familiares están cumpliendo una sentencia siendo inocentes y no se les está reconociendo, no existen mecanismos que permitan que estas sentencias sean revocadas o que los mismos jueces sean evaluados. Siguiente. Y bueno, otra de las áreas que estamos investigando, pues fue una serie televisiva, siguiente por favor, donde toman la palabra directamente las personas sentenciadas. La mayoría son inocentes, algunas no, pero lo que ha provocado pues el hecho de llevarlo a la esfera pública es que genera empatía. Siguiente por favor. Estos son comentarios de personas que ven la serie y que logran pues hablarnos y decirnos que si no fuera por este acto, si no fuera por escucharlo de viva voz, probablemente ellos seguirían juzgando o pensando que todas las personas que están en la cárcel son culpables o no tienen derecho a tener ningún tipo de derecho. Siguiente. Bueno, para finalizar, pues queremos invitarlos a que también en su localidad, pues volteen a ver a las personas que tal vez están viviendo esta situación. Estos son ejemplos de acciones que se han realizado en México como resultado de la capacidad de agencia de los familiares, es decir, no se han quedado solo en la tragedia, solo en el dolor, se han visto en la necesidad obligados a ejercer un poder político para la defensa de sus familiares. Siguiente. Para nosotras, pues es muy importante visibilizar que estas personas tienen un nombre, tienen un rostro, tienen una historia que contar. Son miles de ellos. Los números que dijimos al principio lo evidencian, son miles. Y ellos están luchando. En este momento en el que yo estoy hablando frente a ustedes, ellos siguen cumpliendo una sentencia por algo que no cometieron y siguen esperando justicia. Y a todas ellas y a ellos es a quienes dedicamos esta investigación. Muchas gracias. Les Muchas gracias a dejamos usted. algo de información de los colectivos si quieren investigar un poquito más y les agradecemos mucho.
Puedes dejar esa proyección mientras hago, les doy como un agradecimiento a ellos como para que vayan mirando las redes. Chicas, muchísimas gracias por su presentación. Quería contarles que no sé cómo funcionará en México este tema. En Colombia tenemos digamos, un sistema de derecho muy fuerte, un Estado muy fuerte que puede estar respaldado. Bueno, les decía que en Colombia tenemos un Estado social de derecho, tenemos muchísimas leyes que de alguna manera nos respalda y aún así hay unas fallas por problemas legales, vacíos legales que son absurdos y luego se pierden en unos trámites burocráticos que básicamente pues pueden llevar a este tipo de casos. Pero lo más importante y es lo que ustedes están haciendo es también este activismo porque no se puede dejar de dar la pelea por más que un Estado social de derecho sea fuerte y tengamos también como instituciones que nos respalden. En Colombia, no sé cómo será en México, en las cárceles tienen representantes de derechos humanos y aún así la situación es muy parecida con este tipo de casos de personas que son privados de la libertad. Además, con respecto al tema que ustedes hablaban también de estos videos que eran pruebas de tortura, pues básicamente no es porque alguien se haya podido infiltrar, es porque entre ellos, con su sadismo, graban a las personas y de alguna manera se filtra y de esa manera nos podemos dar cuenta qué es lo que realmente pasa a nivel interno y pues hay personas que han hecho cosas terribles, pero creo que nadie debería ni siquiera pasar por ese tipo de torturas. Pero chicas, muchísimas gracias por su intervención. Vamos a continuar ahora con nuestro siguiente ponente desde Perú, Ernesto Walter Llanos, con su ponencia Reflexiones en torno al suicidio en base a obras teatrales presentadas en Lima en el siglo XXI en el periodo posconflicto. Maestro, adelante, lo escuchamos. Muy bien, muchas gracias por la invitación, ¿no? Por la organización del Congreso. Entonces, a ver, voy a compartir pantalla también para iniciar la presentación. Bien, como... Lo podemos ver, maestro. Sí, ok, muy bien. Entonces, la presentación son algunas reflexiones, ¿no? En torno al suicidio, ¿no? En base a a algunas obras teatrales presentadas en Lima en el siglo XXI, en el periodo posconflicto, ¿no? Después del 2000, ¿no? Teniendo en cuenta lo que la Comisión de la Verdad y Reconciliación en el Perú considera el periodo de conflicto entre 1980 al 2000. Entonces, el periodo después del 2000, algunos lo consideran como el periodo posconflicto, cosa que a veces a nivel público y de medios o a nivel político a veces no se habla mucho, ¿no? Porque hay toda una especie de tensión en relación al tema de memoria. Ahora, eh, básicamente planteo una serie de preguntas para hacer reflexiones y ciertos planteamientos o hipótesis sobre esto, ¿no? De hecho, es una cuestión inicial, ¿no? Que puede abrir muchas otras preguntas e investigaciones, no solamente en Lima, sino habría que expandirlo, ¿no? Que es necesario. Entonces, planteamos preguntas o planteo preguntas como por qué el suicidio puede ser considerado un tema presente en el teatro limeño, ¿no? Del siglo XXI y también se podría extrapolar también al Perú, ¿no? Y qué relaciones puede tener con digamos, con el contexto social, político, ¿no? De el conflicto que hubo eh, entre los años 80 y hasta el 2000, ¿no? En la época del terrorismo, ¿no? El conflicto armado interno, como lo plantea la comisión, ¿no? Entonces, cómo ese contexto incluso ah, tiene algo que ver, ¿no? Con este tema, en cierta manera, y de qué manera también han sido retratados obras de teatro este tema, ¿no? Y cómo se vincula con otros problemas sociales y culturales en el Perú. Entonces, como punto de partida, o lo que más o menos voy a explicar, son dos obras principales. Uno del grupo teatral Yuyashkani, que se llama Cartas a Chimbote, que está inspirado en el libro publicado póstumamente, el último libro de José María Arguedas, El zorro de arriba y el zorro de abajo, y que habla sobre problemas de inmigración interno en el Perú, problemas a nivel
la producción industrial, la contaminación, la explotación, entre otros temas, aparte del suicidio del el propio escritor que mezcla en su novela, y eso es retratado por el grupo Yoshkani, eh, la historia de un grupo de pescadores migrantes en la ciudad de Chimbote, en Perú, pero al mismo tiempo con los diarios personales del autor luchando luchando contra su depresión, que termina en un suicidio y una serie de cartas que están incluidas en la misma obra, que es de los años 70, ¿no? 1971, pero es una obra, la obra literaria, pero en 2015 es que el grupo de Yoshkani la presentan. La otra obra es Puente, del 2016, de Jimena Basadre, ganadora de un concurso de teatro del Instituto Cultural del Británico, dirigido por Norman Martínez, pero esto también habla de suicidio, hay algunos aspectos sociales que se pueden analizar, pero en una clave de comedia negra. Es otra forma, ¿no?, de tratar el tema. Y vamos a ver brevemente algunos antecedentes, como tres obras de Mariana Altaus, que son Los charcos sucios de la ciudad, Tres historias de mar y En el borde, que también son tres historias de la misma autora entre fines del siglo XX e inicios del XXI, que también hablan sobre el tema del suicidio, ¿no? Entonces, ahora, como modo introductorio, Percy Encinas, por ejemplo, plantea que hay ciertas poéticas teatrales en el siglo XXI, ¿no? Y plantea tres poéticas, ¿no? La poética teatral de la memoria, que está asociada también al tema del conflicto armado interno, y el posconflicto y la posmemoria, el de las sexualidades y de la aspiración de autonomía, ¿no? En la primera, bueno, hay obras también del grupo Yoshkani que se llama Sin título, técnica mixta, o La cautiva, que pueden ser ejemplos, y que algunos de ellos, como el de La cautiva, fue bastante polémico porque fue en algún momento acusado como, como que había ejercido apología, ¿no? Y hubo una cuestión polémica cuando salió o fue puesta en escena. Pero esto tiene una raíz mucho anterior, ¿no? Y en los 80 tenemos el Carnaval por la Vida, ¿no? El colectivo Bichama de Vía El Salvador, el Caballero Libertador o Pequeños Héroes de Santisteban, Contra el Viento, que también es de Yuval Cani, entre otros, ¿no? Estos durante el propio periodo de conflicto, y ya en el post-conflicto tenemos sin título Técnica Mixta, La Cautiva o La Hija Marcial, ¿no?, de Héctor Galvez, ¿no? Bueno, para mencionar algunas obras, ¿no?, de ese periodo. Luego hay otra poética que es la teatral de las sexualidades, que habla sobre personas con orientaciones o identidades sexuales distintas y el tema de su marginación, su identidad, el contexto, ¿no? Hablo de obras no solamente desarrolladas en el Perú, escritas por peruanos, sino también puestas en escena en el Perú, por más que no hayan sido puestas o no sean escritas por peruanos, pero puestas en escena en el Perú, ¿no? Un ejemplo sería Stop Kiss, ¿no? Eh, o Katrina Kuznetsova y el clítoris gigante, que en este caso sí, de Patricia Portocarrero, que sí, sí es una obra escrita por una dramaturga peruana, o Corpus Christi. Em, Dentro de esta, ¿no?, hay varias obras, desde la puesta en escena del beso de La mujer araña de Piuj, o también obras de Mario Vargas Llosa, ¿no?, Lechunga, Ojos Bonitos, Cuadros Feos, o Al pie del Támesis, que hablan del tema, o de Adrián Sen, ¿no?, como Demonios en la piel, o Sangre como Flores y Libertinos, ¿no?, entre otras, ¿no?, incluyendo instalaciones performáticas como Gozo Carnal, o Desde afuera, ¿no?, que parte de un experimento testimonial del grupo No Tengo Miedo, que también menciona en un trabajo Percy Encinas, y la otra es la poética teatral de aspiración a la autonomía, ¿no?, que tenemos Criadero, que también es de Mariana Altaus, entre otras, ¿no? Que básicamente habla de cómo
ciertas personas se sienten oprimidas por el contexto social, político y económico. Eh, bueno, hay otras propuestas, que es lo que yo estoy mencionando, que es la de una poética tanática de la muerte o el suicidio, también sobre el tema de la pandemia o el bicentenario del Perú. Eh, Como antecedentes tenemos Al borde, Los charcos sucios en la ciudad y Tres historias de mar, que es de Mariana Altaus, donde habla de personajes que piensan suicidarse, como en el caso en El borde, que son dos personas que se encuentran en el borde de un precipicio a punto de saltar, y ahí es donde inicia la obra. O Los charcos sucios de la ciudad, donde vemos a, eh, digamos, un artista. En anterior también justo son dos artistas, un poeta y una cantante. En este es un artista que se suicida frente a su pareja y cita ese día a un grupo de amigos, gente cercano, y ahí es donde inicia la obra. Y en este caso ya hay ciertos elementos también de cierto humor negro o de absurdo, ¿no? Algunos toques, o Tres historias de mar, donde a partir de la muerte de una madre, tres hermanas se encuentran, hermanas que no se conocían porque la madre tuvo tres familias y es la última hija que convoca a sus hermanas para conocerse y plantear tratar de cumplir los últimos deseos de la madre, ¿no? Que las hijas se conozcan y traten de reconciliarse. Entonces, las obras principales son Cartas a Chimbote y Puente, ¿no? En el caso de Cartas a Chimbote, ¿no? Del grupo Yoshkani, eh, hay una representación, por ejemplo, de la muerte, también hay una representación mítica de personajes de la cosmovisión andina, que son los zorros, que son personajes que tanto en la novela como en la obra de teatro interconectan varios niveles entre el nivel humano, el nivel místico y pasan de lo, digamos, del propio relato y van a un nivel metanarrativo, por decirlo de alguna manera, ¿no? Entonces, en esta obra eh, se habla de problemas sociales, ¿no? Se representa un diagrama de la sociedad peruana y sus influencias externas, instituciones como la iglesia, el comunismo, el gobierno, el pueblo y cómo están interconectados. Se habla de la migración de la zona andina a la zona costeña, como en el caso de lo que sucede en Chimbote en los años 60 y 70, ¿no? También eh, se habla, ¿no? Y hay una presentación del lenguaje, o sea, algunos personajes que son recreados hablan en quechua, ¿no? Se representa la pobreza, la explotación, la prostitución, entre otros, ¿no? Se habla de la sensibilidad de Arguedas, se celebra su vida también, no solamente se centra en su suicidio, sino también en su vida, en su visión, ¿no? Que también critica el desencuentro en el Perú y plasma la cosmovisión andina en relación a la muerte y también con música, música en quechua, ¿no? Que está muy conectado al autor. En el caso de Puente, son cuatro personajes que se encuentran en un puente del distrito de Miraflores a punto de suicidarse. Esta obra también es en una mirada de humor negro también, con elementos de absurdo, ¿no? Hay una viuda adinerada, un taxista con problemas de desamor, ¿no? Y también un escritor en decadencia y un joven, ¿no? Que no encuentra, ¿no? O no se puede relacionar, ¿no? Y se vinculan justo a partir de el encuentro en este puente a punto de suicidarse, ¿no? Entonces, un poco como para ya ir concluyendo, a pesar de que hay diferentes abordajes, ¿no? Desde algo más ceremonial o mezclado con cosmovisiones andinas, música y solemnidad en algún momento, o desde elementos de la comedia negra o el absurdo, se ha tratado varias veces el tema de la, el suicidio, de la muerte, pero puede ser un elemento que está conectado con cuestiones sociales, ¿no? Un poco como la idea de Durkheim, de que el suicidio no es un problema solo psicológico o un problema personal, sino también puede ser visto a partir de problemas sociales como la anomia o el vínculo, ¿no? Entre la vida y la muerte, la idea del absurdo, que también se conecta mucho con el planteamiento de Camus, o
otros planteamientos de este tipo, ¿no? Que se pueden analizar, ¿no? Cómo el contexto y las consecuencias del postconflicto también pueden influir en este contexto de pensar la muerte y el suicidio. Y también podríamos relacionarlo a cuestiones más cercanas como el tema de la pandemia y sus consecuencias, que en los últimos años hay estadísticas en el Perú de aumentos de suicidio y de problemas de salud mental, ¿no? Que es clave para solucionar eso a partir del arte, como las obras teatrales que he mencionado, puede ser una propuesta de un tipo de poética, ¿no? De estilo de teatro, de tratar estos temas, ¿no? Y que en el fondo hablar del vínculo de la muerte, la vida, cómo los factores personales se conectan con los sociales, y por último, como pregunta de repente, ¿hasta qué punto la muerte nos define? ¿No? O da sentido a la vida y nos da sentido como seres humanos o forma vínculos entre seres humanos. Bueno, esos serían los últimos puntos que mencionaría. Muchas gracias. Muchas gracias, maestro. Maestro, antes de que se me olvide, yo le quería preguntar, bueno, con respecto a su ponencia, hay algo diferente, o sea, está la muerte y el suicidio, pero ¿cómo se puede abordar desde el ámbito teatral? Porque el suicidio es un tema eh, no solo tabú, sino que es un tema muy delicado, especialmente con pues, todos los problemas mentales que estamos viviendo en este momento. Y, por ejemplo, hay algo interesante con el suicidio, es que, por ejemplo, es algo de lo que no se habla cuando Manizales es una de las ciudades que tiene las tasas más altas de suicidio en el país, pero no lo vemos en las noticias. Sí, es algo que se oculta, pero también Ujú, cómo lo podemos ver, digamos, en las obras de teatro, sin necesidad, o como decir, como sin implantar como esa idea, o como llamar como esa reflexión, eh, bueno, de que no es una solución, o cómo lo podríamos ver ahí, o cómo lo abordan ahí en estas obras realmente, o sea, cuál es como el, 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 el mensaje al final que hacen. ujú. Creo que es importante, ¿no? Tratar el tema, ya eso es clave, ¿no? Como bien dices tú, también acá en el Perú no se habla mucho del tema. Hay datos estadísticos que no se difunden a gran escala, ¿no? Sobre los suicidios en el Perú, por ejemplo, ¿no? Y cómo ha ido aumentando en los últimos años. Incluso en sectores de personas de edad bastante joven, ¿no? 20 años, más o menos, ¿no? Ya es importante que desde el teatro, como un medio de arte, de difusión y de reflexión, se hable del tema. Eso ya creo que es importante. Eh, Hay dos ejemplos que serían las obras que he tratado principalmente, la de Cartas a Chimbote del grupo Yoshkani y Puente de Jimena Basadre, dirigido por Norman Martínez, que son dos formas de abordar el tema de suicidio. Uno, en el caso de Cartas a Chimbote, inspirado en cartas también que escribe José María Arguedas a su psicoanalista o psiquiatra Lola Hoffman y a John Murran, que es un antropólogo amigo de él, eh, habla de un tema que es, José María Arguedas es un escritor muy conocido dentro del Perú, que habla de la realidad peruana, de los desencuentros, de la interculturalidad, en cierta medida, y que se recuerda mucho, y esta obra, ¿no? El zorro de arriba y el zorro de abajo, se conecta porque en la obra mezcla la novela que él escribe con sus diarios personales, porque él sufría de depresión y habla de sus ideas de suicidio y que termina suicidándose en una universidad donde trabajaba. Y ese elemento del suicidio es parte de la obra eh, literaria y también se trabaja en la obra de teatro. Pero lo que hace Yudaskani es ensalzar y resaltar la vida de Arguedas y su intento de lucha por la vida, enfrentando el suicidio a través de su esfuerzo por escribir esta última obra como tratando de seguir viviendo. Entonces, puede haber cierto grado de solemnidad con elementos de mucha sensibilidad conectado con el mundo andino, con la música, ¿no? Y es como una especie de rito, digamos, ceremonial
funerario, donde hay una invitación, un banquete final, ¿no? De compartir, pero creo que se habla de compartir la vida y en la obra de teatro se habla del tema del suicidio, pero es un tema que se conecta y se le da más importancia el elemento vital, ¿no? Esa lucha por la vida. Por el lado de Puente, que toca el tema que es bastante delicado, y ahí se puede debatir mucho cómo se puede tocar este punto, así como en los charcos de la ciudad de Arena del Taos, desde el humor negro o el absurdo, ¿no? Eh, pero en la obra Puente se encuentran cuatro personas que quieren suicidarse en un mismo puente, que se escoge un puente Villena de Miraflores, que es un puente donde en algún momento ha habido varios suicidios en ese lugar, y ese elemento de la búsqueda del suicidio y la muerte termina vinculando a estos personajes y dándoles una mirada de una nueva intento de vivir, ¿no? Digamos que la muerte en este caso los vincula. Yo creo que teniendo en cuenta esto, o también Tres historias de mar de Mariana del Taos, y creo que un poco el hilo conductor de algunas de estas obras es que en el fondo eh, hablar de la muerte y con mucha sensibilidad, con mucho cuidado, incluso hablando con el humor, pero para jugar con la idea del absurdo, de, digamos, que el sinsentido de la vida no tendría por qué angustiarnos un poco con la idea de Camus, ¿no? Y llevarnos a al suicidio, sino que más bien pensar en la muerte, discutirlo, debatirlo y hablar de esos problemas delicados y a veces contrastarlo con elementos no tan serios, que es también muy, hay que hacerlo con mucha delicadeza, permite que pensemos en nuestra vida y darle otra mirada. En el caso de Puente, ninguno de los personajes logra su cometido porque el encuentro y el vínculo entre estas personas termina generando un momento, ¿no? de sensibilidad humana donde ven renace la esperanza, por decirlo de una manera. Entonces, son algunas formas como el teatro puede abordar el tema y que ayuda a que la sociedad lo reflexione, ¿no? Y creo que también sería bueno, ¿no? tratarlo también en otros espacios artísticos eh, de diferente difusión, ¿no? De repente, como hablan en la ponencia anterior, ¿no? El hecho de una serie que hable sobre un tema delicado eh, ayuda a que la gente reflexione, se sensibilicen. El teatro también es un medio para ello, ¿no? Hay varias formas de hacerlo, de acercarse, pero es eh, bastante complejo, hay varios caminos, pero creo que lo importante es tratarlo, discutirlo para sensibilizarnos y tomar conciencia sobre el tema. Y creo que estas obras lo hacen de cierto modo. Ujú. Sí, eso es Muchas lo que gracias, diría. maestro. Ujú. De nada. Muchísimas gracias. Al final vamos a abrir un espacio para preguntas, disculpen. Es que no se me podía escapar. Vamos a continuar con nuestro siguiente ponente desde Perú, Rafael Bautista Arenas, con su ponencia Locura, Marginalidad y Discurso en la obra de César de María. Adelante, maestro. Bienvenido. Buenos días, muchas gracias por la invitación. Eh, He decidido hacer esta ponencia sobre específicamente una obra de César de María que se llama Super Popper, que me parece muy interesante porque aborda un tema que no se ha tratado mucho en en las investigaciones sobre el teatro peruano. Y me voy a remitir a lo que dijo mi colega Ernesto Walter Llanos al mencionar las poéticas que había propuesto Percy Encinas en su investigación del 2022, em, para, para mostrar que estos temas están vinculados y a veces ocultos detrás de ciertos temas como la locura que no se han abordado lo suficiente, ¿no? Abordar esta obra de César de María no es una tarea fácil porque se requiere prestar mucha atención al diálogo que hay entre líneas, que sucede entre líneas con los personajes, porque es una obra que sucede en un manicomio infantil. Em,
Y como están hacinados en este manicomio infantil, suelen tener un discurso que es imposible de analizar desde la lógica imperante que tenemos, ¿no? Esa lógica que nos dice cómo actuar como sujetos racionales. Sin embargo, si adaptamos un poco la mirada y tenemos una perspectiva adecuada, podremos entender que los personajes nos hablan de una sociedad violenta que nos ha tocado heredar. Hay ciertos temas en el teatro peruano de fines del siglo XX que han producido apreciables investigaciones. La violencia que ocurrió en el conflicto armado interno iniciado por grupos terroristas. Recientemente se ha publicado el libro de Persia Encinas titulado Entre Fuegos, dramaturgia peruana del periodo de subversión armada y antisubversión. La migración de provincianos que fueron desplazados por dicha violencia, la desesperanza que como sociedad sufrimos al fracasar en nuestro proyecto como país, dramaturgia representada por autores que Alfredo Bushby en su libro homónimo denomina románticos y posmodernos. Han pasado 20 años, un poco más, desde ese episodio, y la producción teatral en el país no ha cesado, ni siquiera durante la pandemia. Sin embargo, las consecuencias de aquellos años aparecen como fantasmas que a veces traspasan el escenario y llegan incluso a las campañas políticas. Es importante entonces detenernos a entender el recorrido de aquellos fantasmas que como un trauma atraviesan la historia del país. Las siguientes líneas están dedicadas a fomentar ese diálogo. Super Popper se estrenó en 2006. No menciona ni hace referencia directa al conflicto. Sin embargo, el espectador no tardará en notar que todo el ambiente de la obra está impregnado de una emoción característica de esos años que aún permanece presente en la mente de los peruanos y que parece heredarse a las generaciones siguientes. El miedo. ¿Qué puede decirnos entonces un loco sobre nuestra sociedad y por qué deberíamos escucharlo? La otra cara de esa pregunta es la siguiente, ¿no? ¿Qué hemos logrado como sociedad siguiendo los preceptos de grandes instituciones con mayúscula, como las coloca la obra, como la economía, la ciencia, el derecho, ¿no? Hemos logrado una sociedad más justa, más tolerante, más feliz. Este cuestionamiento motiva cada diálogo de los personajes en Super Popper. Por eso es importante prestarle atención a una obra de estas características, porque habla de aquellos fantasmas que arrastramos como sociedad y le da voz a ese discurso marginado que no queremos escuchar porque nos abre una herida y nos hace sentir desesperanzados. Pero enfrentando esos temas, es posible que podamos entender en qué fracasamos y nos permita buscar un mejor futuro como colectivo. En el 2007 se publicó el guión de la obra en un libro titulado Salidas de Emergencia, ¿no? Y la obra contiene un epígrafe de Foucault que nos dará un punto de partida para el análisis y por eso me parece importante citarlo. El epígrafe dice: la locura se halla exactamente en el punto de contacto de lo onírico y de lo erróneo. Recorre en sus variaciones la superficie en que se afrontan lo que los une, lo que los une y lo que al mismo tiempo los separa, con el error en común, la no verdad, y lo arbitrario en la afirmación o la negación, toma prestado del sueño el montaje de las imágenes y la presencia coloreada de los fantasmas. Pero en tanto que el error no es más que novedad, en tanto que el sueño no afirma ni juzga, la locura, en cambio, llena de imágenes el vacío del error y liga a los fantasmas por la afirmación de lo falso. En un sentido es, por tanto, plenitud que une a las figuras de la noche las potencias del día. No debe extrañarle al lector esta referencia a la historia de la locura de Michel Foucault.
Este trabajo es uno de los más importantes sobre el tema porque ofreció una nueva manera de entender la locura en su relación con la sociedad. No se trata solo de un acto clínico, sino que queda demostrado en aquel texto que los locos son seres inútiles para la sociedad y que por lo tanto se les ha segregado de diversas maneras, algunas más crueles que otras. Aquella persona que no siga lo normativo o que desafíe la moral es categorizada como un sujeto lunático o enfermo mentalmente. El fragmento que cita César de María para la apertura de su obra nos advierte que la obra es un cuestionamiento de lo que es la verdad y lo que es la realidad. Por eso el espectador o el lector durante la obra no sabe si lo que dicen los personajes es real. La veracidad de todo lo que dicen es cuestionable. La obra está construida de tal manera que no hay certezas y en ese ambiente de dudas se entreteje la historia de una banda de locos. Aguja, el líder, Badalada, su pareja, Ergum, Ansias y el Mudo, los otros miembros, y de Joe y Bronela. Los primeros tienen planeado escapar del manicomio, mientras que Brunella está embelesada con los ideales de Super Popper, un héroe salido de una tira cómica que tiene como enemigos a los arrojadores, al Zombie Maker y al Dr. Dreamer. Joe, por su lado, piensa que es un huérfano del orfanato ubicado al frente del manicomio y por lo tanto está al servicio de un doctor para que luego quede libre como recompensa por su buen comportamiento. Una característica que comparten los locos de este manicomio peculiar es que son asesinos de diversas formas, por lo cual ese es un espacio violento donde los más fuertes subyugan y ultrajan a los más débiles. En rasgos generales, esta es la microsociedad marginal, término que emplea Butchby, a la que César de María le da voz. Hemos mencionado someramente la violencia del interior. Profundizaremos más en esto más adelante. Pero a través de los personajes también podemos tener una idea de cómo es el exterior. Aguja llama al mundo exterior Matalandia, Stone City, ciudad de neón. Cuando Badalada se cuestiona, ¿no? ¿Aguja es un monstruo? Brunella le responde, afuera hay peores, no salgas. Por las palabras de los locos podemos intuir que el exterior es urbano y violento, tanto o más que adentro, porque Brunella le tiene más miedo al exterior que al manicomio. Además, es una sociedad de consumo y los letreros de neón hacen referencia a la vida nocturna que tiene un campo semántico vinculado con el vicio y la bohemia. Aguja y la banda de locos tampoco tienen la certeza de qué hacer cuando salgan. Su impulso solo posee una ligera esperanza, pero está principalmente motivado en su desprecio hacia el manicomio. Aguja expresa que pronto saltarán los niños. Si no tenemos mañana, por lo menos tendremos afuera. Ser conscientes del exterior es importante, porque si seguimos la propuesta de Foucault, debemos entender la locura en un contexto social. Entonces, ¿cuál es la sociedad que hacinó a estos niños y qué es lo normativo que sirve como fundamento para calificarlos como locos? Los villanos que fabula Brunella son un buen punto de partida para abordar este aspecto. Los arrojadores son la gente que los desprecia. Su significado se entiende mejor conociendo el pasado de Brunella. Ella fue abandonada por su madre y adoptada por una familia de acogida a quienes asesinó. Los arrojadores son aquella gente que no les presta atención, que tienen un sentimiento indiferente frente a sus problemas y que cometen actos egoístas. En una cita de Brunella, ella dice, el mundo no es el mundo, no existe, todo es un dibujo animado, una tira cómica, un chiste. Ellos fingían que yo era su hija. No, yo creí que ellos eran mi familia. Tampoco. El Zombie Maker es un monstruo lleno de pantallas que representan el espectáculo. Su objetivo es hipnotizar a la gente a través de las pantallas e impedirle conectar con la realidad.
En uno de los diálogos del Zombie Maker, él dirá: por eso los pueblos se comen mis pantallas, para creer que alguien los oye. Grabadoras para tener con quién hablar, pero el alma queda en blanco, vacía, ruidosa. Para la época en la que se escribe la obra, en el 2001, había quedado al descubierto la estrategia que utilizó Vladimiro Montesinos durante el gobierno de Fujimori para favorecer la reelección. Había pagado a la denominada prensa chicha por artículos a su conveniencia. Además, se habían difundido videos donde él aparecía sobornando a diversas personalidades políticas y de importantes cadenas televisivas. Este medio de comunicación entonces estaba totalmente desprestigiado y por lo tanto había una creciente desconfianza en él. Por eso no nos parece extraña la sentencia de Brunella, que dice: cuidado, no voltees, las pantallas del Zombie Maker te sacan el cerebro por los ojos. En una entrevista, César de María comenta que uno de los temas que lo motivó a escribir Super Popper fue el afán de la gente de creer en fantasías, con tal de no ver las realidades más crudas que existen. El Dr. Dreamer juega un rol importante en esto, ya que él es el encargado de repartir las drogas para mantener a los sujetos controlados o somnolientos. Aunque Super Popper también afirma que las drogaminas, como le llama él, le otorgan poderes. Estos villanos no son arbitrarios, son agentes del miedo y por eso, para Brunella, vencerlos es importante. Brunella no quiere salir del manicomio si no llega a liberarse de ese sistema de pensamiento. Para ella, el manicomio no es quien la ha segregado, ha sido su madre que la abandonó, una sociedad que fue indiferente con ella y un orden normativo que la ha nombrado convenientemente loca. Hemos mencionado que todos los internos del manicomio han cometido asesinato, incluso Super Popper, cuyo nombre hace referencia a su modo de asesinar. Le saca los ojos a su víctima. La medicalización del crimen, es decir, el vínculo entre la psiquiatría y el derecho penal, inicia formalmente en el siglo XX. Sin embargo, los antecedentes de esta práctica se pueden hallar en la Edad Media. Al respecto, Foucault dice lo siguiente: el mecanismo de la exclusión era el de la purificación del medio urbano. Medicalizar al individuo significaba separarlo y de esa manera purificar a los demás. Era una medicina de exclusión. El propio internamiento de dementes, malhechores, pobres y vagabundos a comienzos del siglo XVII obedeció todavía a este sistema de pensamiento. Este mecanismo ha permanecido a través de la historia. Es problemático porque, como menciona Foucault, se utiliza para purificar a la sociedad. Al segregar al individuo enfermo, al separarlo en un manicomio, la sociedad se libra de ello y además toma ese hecho como acto compasivo frente al otro. El perjuicio que ocasiona esto no solo se da contra los sujetos marginados, sino que también afecta a la sociedad misma porque le impide conocer realmente las causas de lo que ha catalogado como una enfermedad. Los niños del manicomio, a pesar de los actos violentos, buscan la paz. Y eso se puede notar en los diálogos de Aguja, por ejemplo, cuando dice: afuera están la luz, el silencio, la gente buena, la paz. ¿Qué harías por ver la paz?, le pregunta Aguja a Ansias, y Ansias le responde: mataría a Aguja, mataría. Desde un pensamiento lógico, esta actitud resulta contradictoria, pero ya que sabemos el contexto, es perfectamente comprensible. Son niños y la crianza que han tenido del exterior, de la sociedad que los ha condenado, es la violencia. Por eso no conocen otra manera de relacionarse entre ellos que no sea con violencia. Durante la obra se amenazan constantemente e incluso Aguja llega a violar a Brunella y sus actos están motivados por un deseo simple: imitar a los adultos. Rafael, discúlpame, tienes un minuto para cerrar, para que nos alcance el tiempo con el siguiente ponente. Te doy un minuto para que cierres como la idea un poco y damos paso al siguiente ponente.
Ya, está bien, muchas gracias. Este, entonces, lo que me interesa de esta obra, de estos dos aspectos que he mencionado, es que la obra permite entender la locura en relación con la sociedad, en relación a qué nos está hablando el discurso de los locos, de estos locos del manicomio, de estos niños locos del manicomio, respecto al exterior. Es significativo que sean niños porque la sociedad tiene como una idea paternalista que ha fracasado al momento de educar a los niños, ¿no? Este afán de pensar en los niños como un futuro, como el futuro de la sociedad, no deja de ser algo utilitario, porque al final los niños son futuros productores y contribuyentes de un país. Entonces, César de María lo que hace con esto es otorgarles una voz a estos niños para que en este discurso de locura nos puedan brindar esperanza. En la obra hay un personaje que no he podido abordar mucho por una cuestión de tiempo, pero es el mudo, que es un personaje que en la obra los personajes no pueden escuchar, pero que el espectador sí puede escuchar, que hereda la voz de Brunella y que funciona como una especie de juglar que va a ir a contar la historia de Super Popper, ¿no? Ya que la sociedad para los niños de la obra es muy grande y es imposible cambiarla, se refugian en este discurso de esperanza, en este ideal romántico de dejarle al arte la posibilidad de que en un futuro las cosas se puedan cambiar, ¿no? Y heredan su discurso y van heredando ese discurso como una especie de ideal para poder cambiar esa sociedad que los ha marginado, ¿no? Y tal vez entendiéndola podamos conseguir una sociedad mucho más tolerante y empática y más unida también. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias. Vamos con nuestro siguiente ponente presencial desde Costa Rica, Brian Vindas Villarreal, con su ponencia Un día más, proyecto interdisciplinar sobre teatro para personas privadas de libertad en la institución carcelaria del CAI Terrazas. Adelante, Brian, y por disponibilidad como de tiempo, vamos a finalizar con este panelista, no vamos a abrir espacio para preguntas. Adelante. Dale, muchas gracias. Gracias a todas y todos por venir, por quedarse. Ya es tarde y agradezco mucho el esfuerzo de estar acá. Bueno, vamos a pasar un video que va a ser un documental que hicimos sobre el trabajo en la cárcel, que va a ir como, no, dando un poco de imágenes sobre el trabajo que generamos. Creo que no es importante llegar a los conceptos, ya que otras compañeras en esta mesa ya hablaron de Foucault y de otros espacios de violencia y etcétera. Entonces voy más como la sistemático y a la parte ya más práctica. Podemos decir que este proyecto nació gracias a la beca ProArtes del Ministerio de Cultura en Costa Rica, que da unas becas específicas para generar procesos de investigación, creación o de distintos como índoles, más de creación. Yo decidí abordar el proceso en las zonas penitenciarias, específicamente en el CAI Terrazas. Antes de este proceso, es importante mencionar a Ofir León, una gran artista colombiana que vivió muchos años en Costa Rica y que hizo un proceso total sobre mujeres en las cárceles. Ella fue una gran inspiración para este proceso. El proyecto se dividió prácticamente en 4 etapas. La primera es la etapa del scouting, el entrar a la cárcel, ver la distancia que hay de tu casa a ese espacio, ver todas las regulaciones que hay para entrar a la cárcel. Por ejemplo, dejar el celular o dar el número de serie del celular, conocer la parte estructural y arquitectónica de la cárcel, ver la fila de las familias que hacen este espacio para poder llegar y llevarles comida. Es un proceso de investigación donde se pone el cuerpo, donde uno va entendiendo y aplicando el conocimiento desde lo visceral, desde el transitar el lugar, hasta poder ingresar. Al ingresar al espacio me doy cuenta de las líneas de poder, ¿no? Las estructuras de poder. Hay una estructura
en la zona penitencial, concretamente la cárcel. No sé si se está proyectando el video. Ah, ok. Sí, disculpen. Igual ahora dejo el enlace por si lo quieren verificar luego. Entonces, se trata específicamente de entrar, de conocer las figuras de poder dentro de la estructura, ¿no? Tenemos a la directora de la cárcel, tenemos al policía, al jefe de policías, que burocráticamente para ingresar, por ejemplo, bolas de tenis y jugar, tenías que tener el permiso de las 3 o 4 personas y presentar el proyecto. Lamentablemente, las instituciones del Estado de Costa Rica están esperando que los proyectos lleguen y no pagar absolutamente nada, sino poder colocar su nombre dentro del proceso y decir nosotros generamos esto, aunque no hicieron nada. Y adentro tenía un orientador y un psicólogo que trabajamos en conjunto. Ella encantada de proponer el proyecto, se propone un taller específico, nada más, de sensibilidad. Y luego me dicen que voy a trabajar con la población de máxima seguridad, lo que no es posible porque no hay suficientes policías que estén en las sesiones del taller. Entonces me mandan con la población que está a salir en unos meses, no, como un año específico, que ellos no se van a arriesgar a generar un daño a la persona que está haciendo el taller porque les tocan 5 o 10 años más. Entonces esa es la forma logística de ellos elaborar o seleccionar la población. No hay nada más, no hay un estudio, no hay absolutamente nada. El trabajo empieza con la segunda etapa de presentar el proyecto a ellas y ellos. Y cuando hablo de ellas es porque había una chica trans en la población masculina, que es súper fuerte y súper violento. Entonces al llegar eran 12 personas en donde el camino o el primer medio era la sinceridad. Yo estoy acá, este es un proyecto del ministerio, yo entiendo que ustedes vienen, les presentan proyectos, los abandonan y los dejan, pero este proyecto es esta otra etapa. Yo trabajo desde acá y vamos a generar esto. Y la total honestidad sobre el proceso que podía ser. Y a partir de eso ellos también se abren, empiezan a decir que no conocen el teatro, no saben que es teatro, nunca han visto teatro, pero es su posibilidad de salir del pabellón durante 2 horas, 3 horas. Entonces, por eso están ahí. Hay un señor, yo empiezo ahorita a hacer una configuración de que los veo como chicos. Y esto me sucedió a nivel ético y moral en el proceso. Para mí era complejo entrar a la cárcel y tener juicios o prejuicios sobre lo que ellos estaban haciendo. Yo solicité no conocer cuáles eran los crímenes y mi posición era de profesor y estudiantes. Entonces eso me da un margen para poder construir empáticamente puentes y verlos y verlas como posibles generadores del trabajo. Sin embargo, cuando yo estoy esperando a que ellos los muevan, los policías empiezan a decir, bueno, viste que el violador es el que entró al taller de teatro, viste que el asesino es el que... Entonces empiezan a revelar información que yo no necesitaba, que no hay ningún tacto ni ninguna necesidad de hacer. Al llegar, empiezo a trabajar desde el concepto de Duati, de los continentes, los territorios, y conocer los territorios de cada una y cada uno, ver las sensibilidades y empezar a construir un colectivo para poder generar esta compañía. Eso quiere decir que también hay procesos o dinámicas dentro del grupo de bullying, de violencia, de burla, de que algunos tenían unas necesidades especiales y los demás podían atribuirle o burlarse o comérselos. ¿Qué quiero decir? Cuando estuve en el Calidrama este año y llegué con unos chocolates para ellas y ellos, se los dejé y uno de los procesos que ocurrió fue que le robaron el chocolate a uno de los chicos que tenía una discapacidad. Entonces, claro, y luego hay una cosa de burla, de no decir quién fue, de que fue culpa de él por dejarlo ahí. Entonces, estos pequeños conflictos eran parte de formar esta compañía. Entonces, también se trabajaba desde la ética, desde la honestidad, desde el proceso. Luego se plantearon el trabajo interdisciplinar de los viewpoints, el trabajo de artes visuales. Yo tengo un posgrado en artes y diseño en por la UNAM, donde trabajo mucho con la doctora Didangui Davina Quentrejo, quien es un ser humano brillante. Y el trabajo era, por ejemplo, vamos a abordar las máscaras. No era pasar directamente al teatro, sino trabajar desde la plástica,
desde la textura, desde el sentir la pintura, desde el poder trabajar este concepto de máscara que ellos mismos habían sacado. Decían que en la cárcel tenían que tener una máscara y afuera tenían que tener otra, que incluso en los pabellones tenían que tener un tipo de máscara. Luego también hay otros procesos, otras dinámicas de poder. Por ejemplo, los jefes, los narcos, mandan a lo que se llaman perros a estos talleres para cuidar de que nadie mencione nada que pudiera comprometer el espacio y que nada en voz alta pudiera comprometer cualquier otra operación. Al final el proceso se hace hermoso. Empezamos a trabajar con los viewpoints porque es un trabajo corporal que te da la sensación de no tener que buscar todavía el texto, de los movimientos, la danza. Empezamos a gestionar esta parte del sueño, de lo surrealista, y recuerdo a uno de los señores casados que llegaba a visitarlo, su esposa, sus hijos, que estaba ahí por un delito muy complejo en donde él decía, bueno, nos movemos y ahora nos detenemos y hay un sueño. Y todos empezaban a decir el sueño y él decía, sueño con mi amigo cuando entramos al río, nos quitamos la camisa, nos empezamos a tocar y él estaba ahí hermoso. Y luego entendió, regresó, se cortó y cuando repetimos dijo, no, recuerdo a mi mamá, a mis hijos, a mí. Y era un proceso muy complejo, muy nostálgico, que habían cosas que se abrían y que no era el proceso de cerrarlas. Al final, la institución me pide montar una obra, me pide mostrarla frente al ministerio con el poco tiempo del trabajo, que no era un trabajo para mostrar. Yo diseño una muestra en donde la primera escena es el primer elemento que se puede relacionar con la libertad, que es el sonido del mar, mucho en Costa Rica. Entonces eran los cuerpos de ellos viendo el frente, escuchando el mar, se movían para llegar a la máscara. Luego habían acciones cotidianas de poder lavarse los dientes, de poder peinarse. Luego empezaban a bailar el disfrute dentro de ese espacio hasta que llegaba un proceso en donde habían unas corridas de toro y este toro terminaba por agredir a uno de ellos, pero era la libertad. Entonces el espacio era donde se levantaban y lograban despedirse y se despedían de los que quedaban ahí. El proyecto se presentó frente a otros privados de libertad de máxima seguridad, que se podía ver cuando bailaban en el proceso con los demás. Cuando pasaba el toro, gritaban que ahí venía el toro. Cuando alguien tomaba la máscara, sentían la noción y la esencia de la máscara. Entonces era un proceso muy hermoso. Y parte de era ver cómo iban surgiendo líderes y lideresas dentro del proceso. Recuerdo que ellos decían, bueno, sí, yo estoy acá porque yo soy inocente, pero me metieron acá, intenté hacer... Y la chica trans maravillosa, que es abogada, decía, no, papá, aquí estamos porque ya nos comprobaron todo, nos fuimos a la mierda y lo que hay que hacer es pasar bien, llevar la condena, salir y hacer el proceso. Ella era la que hacía este proceso de responsabilizar, de conciencia total. Yo generé unos protocolos para darle a ella su espacio seguro, su espacio de tranquilidad, de vestirse, de poderse cambiar, de poderse maquillar, de poder llegar al lugar. Y también se hacía un espacio como de protegerla dentro del proceso. Hacia el final, cuando presentábamos la obra, ya iban surgiendo ellos y yo pasaba a ser un intermediario nada más. Alguien que trabajaba con la burocracia. Lo que yo pedía, porque estábamos en una escena y uno de los más altos, que al principio se quedaba viendo y decía, qué lindo reloj, profe, ojalá alguien me lo regale. Entonces era como una cosa, hacia el final del proceso él decía, no, profe, espérese, yo creo que mejor lo hacemos así. ¿Qué tal si mejor esta escena le damos vuelta, ponemos la máscara acá? Démosle. Entonces yo empezaba a desaparecer y el proceso quedaba en manos de ellas y ellos. Al final quedaron como la compañía un día más, que fue también el título de la obra. La compañía sigue en función, yo sigo llegando al espacio, ellos tienen ese espacio para poder salir y poder ensayar, poder gestionar todos los procesos. Finalmente la calle es la que va a decir si están preparados o no para este proceso de reinserción, lamentablemente, pero también
la parte teatral, la parte ética, la parte cultural, les daba esta otra sensación de no acostumbrarse a la violencia, sino a estos otros espacios más tranquilos de decir, les faltaba todo lo básico de por favor un vaso con agua, con permiso, y los fueron aprendiendo dentro del proceso. Fueron, ok, empezamos a tal hora, nos modificamos y terminó generando este espacio que yo también terminé aprendiendo muchísimo. Y bueno, muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Brian, muchísimas gracias por esa intervención. Fue muy bonito tu trabajo. Muchísimas gracias. Bueno, gracias a todos nuestros ponentes del día de hoy, a nuestros participantes, tanto virtuales como presenciales. Damos por cerrada, concluida ya esta tercer mesa en el cuarto día del Congreso Iberoamericano de Teatro. Muchísimas gracias a todos y a continuación vamos a seguir con la conferencia de, pues ya de cierre con Memorias de una teatrera del Caribe, Rosa Luisa Márquez, con Vivian Martínez y Jorge Duarte. Así que muchísimas gracias a todos y están cordialmente invitados para continuar en la conferencia. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Ustedes, gracias.